Del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras y señores, vamos a conversar con la ingeniera Josefa Rojas Pérez. Ella ella es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Gobernanza y Desarrollo en la Universidad de Sussex del Reino Unido. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sussex? Sussex, ¿no? Sussex del Reino Unido. Prepara su doctorado en la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado los temas de gestión de riesgos y cambio climático con un enfoque basado en medio de vida. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver si arreglamos el micrófono. Ahí, tenemos el micrófono. Arreglamos el micrófono. Ya, perfecto, adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy aquí, en verdad, para invitar a todos sus radio oyentes a un taller que estamos haciendo sobre reubicación de poblaciones por proyectos mineros. Interesante, ¿eh? Bueno, esta experiencia, sobre todo en momentos en que nuestro país, necesita firmar un sector que pasa por las buenas relaciones con las comunidades próximas a los asentamientos mineros. ¿Cómo hacer ese trabajo? Así es, generalmente las reubicaciones se hacen después de que se llega a un común acuerdo, ¿no? Cuando las poblaciones, las comunidades pueden comprender de que pueden obtener beneficios y mejorar sus condiciones de vida de una reubicación. Entonces es un proceso que hay que trabajarlo desde el punto de vista social, económico, geográfico, ¿no? Porque la ocupación del territorio es una ocupación histórica, ¿no? Las poblaciones se asientan ahí, tienen sus costumbres, sus fiestas, y eso hay que trabajarlo en estos proyectos de reubicación. Un caso muy, digamos, histórico también dentro de lo que es el trabajo minero en nuestro país, es el traslado de la ciudad de Pasco hacia un lugar distante en donde se está explotando la minería. Claro, ese es un caso típico, ¿no? Pero también tenemos otros casos, por ejemplo, cuando se construyó la vía del Metropolitano, hubo un grupo de vendedores de flores, usted recuerda, en Barranco, con los cuales se llegó a un acuerdo, y hoy en día ellos tienen un espacio dedicado para vender sus productos, ¿no? Entonces también hay otros proyectos, por ejemplo en Ayacucho, donde se han trasladado poblaciones por riesgo de desastres, porque estuvieron afectados continuamente. Entonces hay experiencias pequeñas todavía, pero hay experiencias exitosas de esos procesos de reubicación. Casos emblemáticos como Conga, por ejemplo, el caso Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca, que también revisten esta necesidad de solucionar, porque los comuneros, las comunidades reclaman esos espacios por protección del medio ambiente. ¿Cómo hacerlo también, no? Así es. En este proceso es un proceso de diálogo, construir y llegar a un acuerdo sobre la reubicación. O sea, no es algo que ocurre automáticamente y unilateralmente, sino generalmente se dan en procesos de acuerdo, ¿no? Entre la comunidad y la empresa, como le digo, que no necesariamente es minería, a veces se hace reubicaciones por carreteras. Claro. También. Por obras hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay en verdad en diferentes aspectos de construcción de infraestructura puede generarse una situación de reubicación en la cual ambas partes consideran que estarían ganando, ¿no? Claro. También en estos momentos que se habla mucho del tema de igualdad de género, la gestión de riesgos de desastres, ¿qué panorama tenemos al respecto? Bueno, ahora tenemos mucha más evidencia de que, por ejemplo, en la gestión de los recursos naturales, en la gestión de riesgos y también en la gestión estratégica de las relaciones comunitarias, las personas que entran a trabajar en estas situaciones tienen que tener una conciencia de que hay necesidades diferentes de hombres y mujeres. Entonces, es algo que no se puede soslayar, es algo que no se puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, el relacionista comunitario tiene que entender esas diferencias y tratar de responder a esas necesidades de manera diferente, ¿no? Hay otro aspecto que es la diplomatura de la Pontificia sobre gestión estratégica en las relaciones comunitarias de la minería. ¿Qué aportes concretos podría o viene brindando al sector, ingeniera?
Bueno, lo que se busca con esta diplomatura es combina una formación en ecología cultural, en ecología política, pero también en el marco normativo, en el marco regulatorio, y también se trabaja estrategias participativas para que la población se involucre en los proyectos, se trabaja la gestión de los conflictos, se trabaja todo lo que es la comunicación interna y externa, que significa ser relacionista comunitario en una situación así, ¿no es cierto?, representando a una empresa, pero que al mismo tiempo tiene que escuchar a la población. Es una diplomatura que dura 8 meses y que está ya en su quinta versión, ¿no? Claro, los egresados podríamos decirnos que se está logrando, porque hay muchos conflictos, cada nada vemos conflictos, las comunidades, y por supuesto que hay grupos que también están alentando la confrontación con los gobiernos de turno, con el Estado, para no viabilizar la explotación del recurso. ¿Qué hacer en esta situación? Porque esto se sigue y se sigue. Ahí tenemos tía María, que todavía hay resistencia, Conga, que prácticamente está detenida, Ingeniera Rojas, ¿no? Así es. En nuestro país, por la geografía que tiene, tenemos, digamos, esas dos riquezas, ¿no? Porque por un lado tenemos recursos naturales que pueden contribuir al desarrollo del país, pero también tenemos una biodiversidad y una fragilidad en nuestros ecosistemas, ¿no? Por eso es que la academia, como nosotros en la universidad, tenemos que tratar de formar a futuros profesionales que puedan tener una mirada en conjunto de esto, porque la actividad extractiva no se puede realizar en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, es también generar un consenso sobre dónde no se puede hacer un trabajo extractivo y dónde sí se puede, porque ambas son riquezas del país y ambas son la base del desarrollo. A veces decimos que nosotros buscamos, ¿no? Claro, a veces decimos que las comunidades o están demasiado politizadas por grupos que agitan la confrontación, o simplemente que la necesidad les empuja a reclamar, de cierto modo, hasta conseguir lo que podrían y deberían conseguir porque han visto tantos años tras años que se llevan la riqueza y para el pueblo no le queda nada, Ingeniera Rojas. Así es. Bueno, por eso hay un marco normativo. En los últimos años, por ejemplo, existen los mecanismos como el canon, que trata de que esa riqueza no sea 100% extractiva, ¿no es cierto?, sino de que se generen los recursos que se queden en el país para financiar el desarrollo, ¿no? Y también existe ahora mucha capacidad también organizativa de las poblaciones, porque hay que escucharlas también, claro, ¿no es cierto? Y entonces lo que se tiene que buscar son mecanismos de diálogo para poder arribar a un consenso en la respuesta, ¿no? Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí trabajamos los mecanismos para comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. No es lo mismo gestionar un conflicto entre comunidades que tienen un valor ambiental muy rico y una empresa que puede estar interesada en extraer los minerales, ¿no? Entonces, para nosotros como universidad es muy importante no solamente hacer estos procesos, sino también estudiar, comprender y tratar de dar algún tipo de respuesta que también sea beneficiosa para esas comunidades. Claro, ahora cuando hablamos pues de la compatibilidad, de que vayan de la mano la agricultura y la minería, muchas veces, claro, sectores radicales interesados para agitar confrontan, ¿no? Agricultura sí, minería no. Hay experiencias ricas que se desarrollan en otros países. Canadá, por ejemplo, desarrolla un trabajo hermoso y fructífero con el trabajo de la mano, van juntos estos dos rubros importantes de la economía, como es la agricultura y la minería. ¿Por qué no aplicarla aquí, Ingeniera Rojas? Sí, como le decía anteriormente,
hay lugares donde se puede hacer agricultura y donde no se debe hacer actividad extractiva, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Y cómo utilizar el territorio de una manera que nos lleve realmente a un desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, ahí tenemos un enlace con el DO, más luego. Sin duda, ingeniera, ¿en qué medida son requeridos por el mercado laboral por las empresas mineras los egresados de la diplomatura? Bueno, todas las personas que han estado en la diplomatura están trabajando, pero no solamente en proyectos mineros, sino están, por ejemplo, en proyectos de centrales hidroeléctricas, en proyectos de infraestructura en general, porque les da una formación muy rica para trabajar con las comunidades, ¿no? Yo creo que es una diplomatura que se va a abrir para otro tipo de proyectos de infraestructura, no solamente para proyectos mineros. Ya. ¿Cómo comunicarse, llamar, a dónde? Creo que él tiene los teléfonos. Sí, pueden entrar a la página web de Relaciones Comunitarias y ahí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo en el largo del año. Tenemos un taller sobre reubicación que va a ser este 17 de mayo de 6 a 10 en la PUC y tiene un costo de 200 soles. Es un taller solo para tratar ese tema, pero este tema es complementario a la diplomatura. Después hay otros como el marco normativo, luego tenemos lo que es el Project Planning para Desarrollo Sostenible y así tenemos muchas actividades que si se visitan nuestra página web Relaciones Comunitarias, les podemos orientar sobre cómo llegar a eso. Finalmente, ingeniera, para solamente corroborar, ¿es viable que vayan de la mano estos acuerdos para poder explotar la gran riqueza que tiene el Perú? Ahí estamos tratando y es bueno que la universidad está en este tipo de formación porque necesitamos conversar mucho más sobre esto, ¿no? Y escribir y documentar y estudiar lo que está pasando en nuestro país con el fin de tener instrumentos para lograr ese desarrollo. Claro, más en el aspecto social que en el sentido político, ¿no? No politizando las acciones, ¿no? Bueno, para nosotros, usted sabe, estoy haciendo mi doctorado en ciencias políticas. La política es importante porque la política es el arte de la toma de decisiones y lograr que las políticas sociales y económicas realmente nos lleven hacia un futuro mejor para el país. La política es buena, porque si no nos metemos en política, dejamos que otros lo hagan sin saberlo. ¿Cuán rico es el Perú, ingeniera, para usted? Inmensamente rico. Así es. Inmensamente rico. Las entrañas de nuestro país tiene tanta riqueza que muchos países lo envidian, pero no queremos que se quede bajo tierra, ¿no? Pero sin dañar tampoco, digamos, el aspecto colateral. Sí, porque tenemos una riqueza social y cultural también muy importante. Muchas gracias, ingeniera Rojas. Gracias. Gracias.